Buenos días, soy Johan Yuchoson, profesor de dermatología de la Universidad de Michigan. Estoy muy contento de estar aquí. También quiero agradecer a los organizadores por invitarme a hablar. Voy a hablar sobre psoriasis pustulosa generalizada. Estos son mis conflictos de interés. En cuanto a una breve presentación clínica de la psoriasis, esta tiene múltiples subtipos clínicos diferentes. La psoriasis en placa crónica es obviamente la más común, presente en alrededor del 90% de los pacientes, pero la pustulosa probablemente sea el subtipo clínico más grave. Se da entre el 1 y 2% de todos los casos de psoriasis, y hay muchos subtipos diferentes de psoriasis pustulosa generalizada, como el tipo von Sumbusch, probablemente como el más serio. También la psoriasis pustulosa anularis y la que se da durante el embarazo, la llamada impetigo herpetiformes. También hay algunas variantes localizadas de psoriasis específicas que incluyen la pustulosis palmoplantar, la acrodermatitis continua de Alopó. Y en los pacientes con PPGs, ellos suelen estar visiblemente enfermos, con fiebre alta, malestar, leucocitosis y PCR elevada, y entre los resultados asociados pueden darse colestasis, colangitis, artritis, neumonitis intersticial, lesiones orales e insuficiencia renal aguda, por lo que este subtipo es potencialmente letal. Se establecieron múltiples criterios y aquí vemos el más usado actualmente. Aquí vemos la histología y es bueno reducir la brecha con la psoriasis pustulosa, pero considerando las características histológicas de la psoriasis en placas. Aquí esto va desde el distante no afectado hasta el borde próximo no afectado, el centro de la placa y luego el borde. Y si observamos el distante no afectado, vemos una epidermis bastante normal, tal vez un poco de infiltración inflamatoria perivascular, pero a medida que vamos hacia el borde de la placa, comenzamos a ver engrosamiento subclínico de la epidermis, más infiltración inflamatoria bien desarrollada, costras paraqueráticas y esta extensión rojiza, el adelgazamiento de las papilas dérmicas, infiltración inflamatoria perivascular, engrosamiento de los vasos sanguíneos, y esto suele estar más desarrollado en el borde activo de la psoriasis. Tenemos más engrosamiento, más infiltrado, inflamatorio, y comenzamos a ver microabscesos con aspecto de neutrófilo que suelen estar en la parte superior de la epidermis, justo debajo de la capa córnea paraqueratónica. La psoriasis pustulosa puede aparecer detrás de la psoriasis en placas, como vemos aquí, placas formadas o por lo menos la hiperplasia epidérmica. Tenemos muchos más neutrófilos y nuevamente localizados debajo de la capa córnea paraqueratótica, y estos neutrófilos suelen migrar desde las puntas de las papilas dérmicas. También podemos tener lo que suele suceder en la psoriasis pustulosa. Tenemos en el fondo de piel casi normal, como está aquí, y nuevamente pústulas más superficiales. También puede observarse la patogénesis en el contexto de psoriasis en placas, y de nuevo en esta forma de psoriasis obviamente tenemos factores de predisposición, aspectos relacionados con el inicio y perduración de la enfermedad. También hay factores ambientales y necesitamos tener la susceptibilidad genética adecuada para que realmente haya predisposición a tener psoriasis. Pero si tenemos el trigger adecuado en el momento adecuado, el compartimento adecuado, sea en la epidermis o en las amígdalas, el sistema inmune puede activarse, como aquí, con señalización epidérmica e interferón tipo 1. Las células dendríticas entran en los linfonodos de drenaje cutáneo y pasan por las células TH1, TH17 y la piel, lo mismo en las amígdalas. Y en la piel tenemos activación mediante interferón gamma y TNF-alfa. Esto produce la activación y proliferación de queratinocitos, y
esta secreción de quimiosinas traerá una serie adicional de células inmunes, como los neutrófilos, que entrarán directamente en la epidermis. Lo fascinante es que muchos de los factores de riesgo genético que identificamos como de psoriasis estaban localizados como un número bastante limitado de procesos celulares inmunológicos, lo cual es diferente en la señalización antiviral, en la diferenciación epidérmica o en las respuestas inflamatorias, a la diferenciación de HH17 y respuestas, presentación de antígenos, respuestas oxidativas, señalización TNF y NF-kappa B y L23 y desarrollo de células T, pero en la pustulosa realmente son los neutrófilos los que determinan el proceso de hiperactivación de los queratinocitos, la activación de la proliferación de respuestas autoinflamatorias dominantes. Si observamos lo que sucede en la piel con psoriasis pustulosa, vemos esta comparación de piel normal con psoriasis en placas y PPG. Observamos las quimiosinas de neutrófilos CHL1, CHL2, CHL8, el alelo. Esta es una escala de 10 y vemos que tiene una expresión mucho más alta en comparación con la PCO en placas, un aumento de 500 y 100 veces enorme y se da en todas las quimiosinas de neutrófilos. Al observar la expresión de estas quimiosinas de neutrófilos, vemos que es mucho mayor en la pustulosa comparada con la psoriasis en placas y está en torno de los microabscesos de neutrófilos que vemos aquí, con los neutrófilos en el núcleo bajo de neutrófilos. La proteasa de neutrófilos en la catepsina G, elastasa de neutrófilos, proteínas A3 también están muy expresadas en las pústulas y no, como sería de esperar, en la piel normal de control no afectada. De manera que hemos dado grandes pasos en la identificación de genes de riesgo en la psoriasis. Vemos el progreso en los últimos años, muchos de estos asociados con fenotipos clínicos muy diferenciados, como la psoriasis gutata CW6. Hay muchos genes, siendo la IL4 y IL13 los más pronunciados en la artritis psoriásica. Identificamos 5 genes diferentes que predisponen a la psoriasis pustulosa, y esto en los últimos 11 años. Aquí vemos la lista de estas mutaciones. Es interesante ver cómo estos genes inciden en la presentación clínica de la psoriasis. Aquí se compara la PPG, la acrodermatitis continua de Alopo y la pustulosa palmoplantar. Y en cuanto a la edad de inicio, la GPP suele manifestarse a edad temprana, mientras que la acrodermatitis y la palmoplantar se manifiestan a una edad posterior. Solo una pequeña proporción de casos tiene psoriasis en placa previamente y se da en 50% de los casos con la pustulosa generalizada y en alrededor del 45% con la dermatitis continua de Alopo, pero solo un 20% con la pustulosa palmoplantar. También llama la atención que todos los subtipos pustulosos son más comunes en mujeres y la contribución genética, obviamente, postestudio en todos los 3 antagonistas receptores, por lo que cuantas más mutaciones o defectos tengamos, más precoz será el inicio de la enfermedad. Esto es fascinante, definitivamente. Con los años, mi impresión ha sido que el inicio de la PPG, en especial la asociada a la psoriasis en placa, estas pueden estar disminuyendo gracias a tratamientos más activos y efectivos en psoriasis en placas. Y en cuanto a los otros genes, estas son las mutaciones de la P1S3 en psoriasis pustulosa. Esto les muestra un fenotipo consistente con la acrodermatitis continua de Alopo. Este gen se conserva en muchos tipos de células diferentes y con las mutaciones específicas asociadas a la psoriasis pustulosa, incluyendo el PHE4 y la arginina 33, con alto nivel de conservación. Pero estos son los que muestran mutación en este gen. Los pacientes han aumentado espontáneamente la expresión de quimiosinas de neutrófilos tales como la IL y también han aumentado la expresión de la IL-36,
1 beta, tanto en la línea de base como en la respuesta a estímulos en la IL-1. Entonces es como un circuito con la IL-36, por lo que la activación del eje de la IL-1 y la IL-36 tienen un papel esencial en esta mutación particular. Lo mismo con las mutaciones del gen CART14. Esto ya hace bastante que se conoce. Fue identificado originalmente en esta región, en el cromosoma 17, identificado mediante estudios de ligamentos. Estas son familias extendidas en la que se halló la mutación y luego se encontró una mutación en un área conservada del gen y se encuentra en muchas poblaciones diferentes. Lo que comparten las diferentes mutaciones identificadas en el CART14 es que la mayoría aumentó en capacidad kappa B y conducen a una expresión aumentada de la CCL20, que es una quimiosina para quimiosinas de neutrófilos de IL-17, como el superóxido dismutasa IL y también la IL-6 gamma. Y si observamos las diferentes mutaciones, esto muestra los genes CAR14. Este campo les mostrará las mutaciones identificadas hasta la fecha y este es el gen, pero generalmente las diferentes mutaciones pueden causar mecanismos diferentes. En rojo se muestra un aumento en la activación kappa D por variante, la verde muestra lo opuesto, por lo que es la activación reducida en NFK kappa B por variante, y las amarillas aquí solo muestran un aumento en la activación de kappa B en respuesta al TNF. Y hay una distinción clínica importante que algunas de estas sugieren que esto solo se ve en GPP infantil. Todas ellas y sus implicancias clínicas no han sido adecuadamente investigadas. Este es el informe inicial que describía el antagonista receptor R36. Estos son dos trabajos publicados al mismo tiempo. Este es uno de ellos, publicado en New England Journal of Medicine. Muestra la presentación clínica de esto, esta familia extendida de pacientes con PPG, implicación flexural, pústulas difusas en la piel e incluso implicación oral en lesiones tipo acrodermatitis continua. Estos casos habían aumentado espontáneamente el nivel y los queratinocitos, y esto muestra a ambos pacientes comparados con controles con pacientes sanos, y aquí los antagonistas de receptores de interleucina 6, que suelen desactivar las respuestas proinflamatorias en los 3 miembros de la familia de IL-36, y en un paciente sin este antagonista se producen respuestas inflamatorias aumentadas en queratinocitos. Esto es muy similar a lo que vemos en la deficiencia del receptor de IL-3. Obviamente, este es el fenotipo más traumático, sobre todo por la deformación ósea, pero las lesiones cutáneas en la deficiencia del receptor IL-1 tienen forma pustulosa y esto les muestra cómo ello aumenta la expresión de las citocinas TNF-alfa relacionadas, por lo que esto no se ha investigado bien en cuanto a respuestas de la IL-36. Hicimos bastantes perfiles transcriptómicos para la PSO, psoriasis pustulosa, de manera que esto les muestra los genes que están cambiando, como en la psoriasis pustulosa comparada con controles en piel sana, muchos de ellos asociados a la biología de los neutrófilos o granulocitos, de manera que esto incluye la regulación de la quimiotaxis, de granulocitos y la migración de neutrófilos. Y si observamos las diferentes citocinas y la PPG comparada en la psoriasis en placas o en piel normal, mientras que estas respuestas aumentan en la psoriasis en placa, ellas descienden en la PPG y esto incluye la IL-17A. Por otra parte, las respuestas de IL-36 gamma e IL-1 beta muestran un aumento importante, de manera que en la psoriasis pustulosa hay un cambio en las respuestas y en torno de las citocinas. Y si lo observamos en contraste con la psoriasis en placa crónica, en la que hay más procesos determinados de interferones y una respuesta inmunoadaptativa, se trata de una respuesta realmente autoinflamatoria que determinará las formas pustulosas de la psoriasis. Si observamos las diferentes citocinas, la IL-36, a medida que pasamos de la piel normal a psoriasis con placas en este lado y a formas pustulosas, vemos un aumento constante en citocinas IL-36. Por otra parte, si observamos nuestras respuestas de IL-17A, que se dan mayormente en el brazo adaptativo del sistema inmune, vemos que están decreciendo. Entonces,
Pondré a estos como opuestos polarizados en el espectro inmunológico. La otra sección es de respuestas IL-1. Se comparan en psoriasis en placas y pustulosa. Observamos el aumento y la disminución génica. En esta área aquí en rojo está el aumento y en azul la disminución. Y a medida que vamos hacia la pustulosa, el área muestra como 1 de cada 6 genes inducidos aumenta más, lo que le demuestra que el principal determinante de estas respuestas es el eje IL-36. Y esto les muestra todo este proceso y que creemos que es el que determina la psoriasis pustulosa. Entonces, el eje IL-36 es activado por muchas citocinas proinflamatorias diferentes, entre ellas IL-1, IL-17 y TNF, y eso aumenta la expresión de IL-36 y hay un estímulo adecuado, como una señal de peligro. Y entonces se liberan citocinas de IL-36, típicamente con citocinas activas, algo inactivas o con baja actividad. Y si se las expone a redes de neutrófilos con muchas proteasas de neutrófilas, como estas aquí, obtenemos el procesamiento de las citocinas de IL-36 hasta obtener una forma trunca que aumenta su actividad biológica unas 500 veces. Estas aquí están nuevamente en los queratinocitos o en el receptor IL-36 típicamente activado en la vía de capa B, y así obtenemos un ciclo de retroalimentación positiva que se activa constantemente y se va introduciendo más neutrófilos a las quimiosinas de neutrófilos, CXL, CL1, CL2, CL8. Las mutaciones que les mostré aquí en rojo afectan este circuito de muchas formas. Por ende, el antagonista receptor de IL-36 afecta este proceso en el receptor IL-36 y las CAR14 y AP19 que les mostré antes actúan en la regulación en FKB, y luego el SERPIN-A3, que suele inhibir este procesamiento, es deficiente y deja de actuar como bloqueador. Y luego la mieloperoxidasa, encontrada mayormente en neutrófilos, también afecta el proceso y activación de la IL-36, por lo que todo se reduce a lo mismo, y este es el núcleo central de la pustulosa generalizada, el eje IL-36. Resumiendo entonces, estos datos muestran que la psoriasis existe en un espectro clínico inflamatorio y que la psoriasis en placas es la respuesta inmunoadaptativa que predomina, incluyendo la IL-17 y el FN gamma, y la pustulosa es la respuesta innata que predomina y es casi completamente la IL-36. La biología sigue siendo casi desconocida, a pesar de que hay hallazgos genéticos que ofrecen algunas novedades. Aunque la IL-36 tiene una función esencial en el procesamiento e inhibición de citocinas IL-36, aún no se la conoce completamente en el proceso de esta enfermedad. La importancia de la diferencia biológica entre los 3 miembros de la familia de 6 aún no fue abordada porque aún tenemos varias lagunas. La biología entre el sesgo femenino y las formas positivas aún sigue siendo poco clara. Los neutrófilos tienen un papel activo en la red inflamatoria de la PSO y potencialmente a través de la activación y amplificación de respuestas IL-36, y los subtipos de la pustulosa tienden a ser muy difíciles de tratar con las terapias existentes en particular, pero hay nuevas terapias en ensayos clínicos y en desarrollo que van a ser muy interesantes, y creo que la que está dirigida al eje IL-36 va a ser una de las principales. Bueno, aquí mis reconocimientos y agradecimientos a la gente del laboratorio que contribuyó recabando muchos de estos datos, mis colaboradores en la Northwestern University, Case Western University, y aquellos que financiaron y apoyaron mi trabajo, y gracias a ustedes por la atención.